Antes de comenzar, debo aclarar, que ninguno de los personajes de ambos animes me pertenece, todo el crédito a sus autores. Así como recordarles que esto es un fanfic, por lo que, si ves un cambio en la historia, es para poder llevar la trama de manera conveniente. Sasuke en Kimetsu no Yaiba. Temporada 3. Capítulo 5. La oscuridad de la noche era el momento que los cazadores de demonios más temían, ya que esa era la hora en la que todos debían ejercer su labor. Algunos miembros de la organización estaban mejor preparados que otros, pero eso no quitaba el hecho de sentir miedo o al menos un sentimiento de intranquilidad por no saber qué sucederá cuando se salga a patrullar, y es que ha quedado demostrado en múltiples ocasiones que hasta un pilar puede encontrar su final a manos de un demonio de un momento para el otro. En el pueblo de Iraizumi lo que prometía ser un simple festival que se organizaba cada año se tornó en un evento bastante desafortunado, en el cual uno de los demonios más poderosos había hecho acto de presencia convirtiendo el ambiente divertido y alegre en uno lleno de terror, pues todos los pobladores al enterarse de la presencia del demonio salieron despavoridos a esconderse, pues no querían que algo parecido con el incidente de hace un tiempo volviese a suceder. Hina por su parte, haciendo caso a lo indicado por el Uchiha, le ordenó a la gente alejarse del poblado por seguridad hasta que los cazadores pudieran detener la amenaza. Tanjiro por su lado había escapado a la zona central del pueblo, donde ya no se encontraba ninguna persona a excepción de Nezuko y Zenitsu. El castaño se quedó un momento a descansar junto a su hermana y amigo. No puede ser, ese sujeto otra vez. La respiración entrecortada de Tanjiro era alarmante de sobremanera cada vez que abría la boca para hablar. No creí que lo volvería a ver tan rápido. La última vez ese miserable se llevó a Rengoku. Esas palabras del castaño fueron acompañadas con un tono molesto, que en el fondo podía sentirse la frustración que estaba experimentando. Tanjiro estaba sumido en sus pensamientos, hasta que fue interrumpido por Nezuko, quien colocó una de sus manos en la mejilla de su hermano. Esto provocó que el castaño girara para ver el rostro de su hermana. En ese momento el cazador pudo ver la expresión sonriente de su Nezuko, que mentalmente le decía que debía calmarse. Antes de que alguno de los dos hermanos pudiera hacer algo más, observaron cómo el chico rubio, que estaba acostado descansando, se había levantado un poco. Con la vista algo desorientada, Zenitsu comenzó a observar sus alrededores antes de ver que frente a ellos estaban Tanjiro y Nezuko. ¿Qué sucedió? ¿Cómo llegué a este lugar? Se preguntó el rubio algo desorientado mientras veía la zona, mientras recordaba lo que había estado haciendo antes de sentir un fuerte dolor en su espalda. Espera, no te muevas o podrás hacerte más daño, dijo Tanjiro preocupado al ver al rubio quejándose del dolor. ¿Pero qué sucedió? Me duele mucho la espalda, decía Zenitsu retorciéndose del dolor mientras gritaba. ¿Acaso no recuerdas que me salvaste? Preguntó el castaño dubitativo, provocando que el rubio dejara de quejarse del dolor por unos segundos. ¿De qué estás hablando? Dijo Zenitsu mirando de manera extraña a su amigo. Solo recuerdo seguirte a ti y Nezuko, y entonces pude sentir la presencia de un demo. El rubio no fue capaz de terminar su oración al recordar el escalofrío que recorrió su cuerpo en aquel momento. Tanjiro en ese momento no lo entendió del todo, pero solo miró al rubio algo confuso, aunque en el fondo le agradecía por lo que había hecho. Pero en ese momento el joven cazador pudo sentir una fuerte fluctuación provenir del lugar donde sabía que se encontraba Sasuke junto a aquel demonio que no hace mucho tiempo había asesinado a Rengoku. Para Tanjiro era evidente que la pelea entre el pelinegro y Akasa había comenzado, y su mente solo estaba nublada con la imagen de la última pelea de ese demonio. En el fondo de su corazón Tanjiro esperaba no tener que ver una imagen similar. Su relación con Sasuke no era la mejor, pero al menos esperaba que otro pilar no fuera a caer en manos de la Luna Superior 3. Pasando a la pelea. El pelinegro dio un salto a su derecha para esquivar un golpe proveniente del demonio. Una vez esquivado el ataque, Sasuke retrocedió unos pasos para crear un poco de distancia entre él y su adversario, quien para ese momento se le podía notar una mirada de entusiasmo acompañada de una ligera sonrisa que denotaba el estado eufórico en el que se encontraba. Ambos oponentes se quedaron observando al otro por unos segundos. La velocidad de este sujeto es impresionante,
Además ahora mismo deberían ser casi las 12 de la noche, así que no puedo depender de que amanezca pronto. Sasuke analizaba mientras miraba los ojos del demonio, que podía notar cómo lo analizaba de pies a cabeza. Si el sol no puede ayudarme, entonces, esto solo finalizará con la muerte de alguno de los dos, fue lo último que pensó el pelinegro mientras afirmaba el agarre de su katana. No luces muy decidido, puedo decir que tu fortaleza es innegable, pero tu espíritu de pelea es bastante monótono, dijo Akasa con el rostro un poco apagado al no sentir algo emoción por la pelea que estaba teniendo. No te adelantes a la situación, solo estaba analizando las cosas, apenas estaba calentando, y entiendo que para salir de aquí debo matarte a toda costa. Las palabras de Lucia fueron acompañados por un rostro firme al mismo tiempo que su mirada se afilaba y se lanzaba al ataque. Akasa al ver eso se preparó para el ataque, viendo como el pelinegro con la katana alzada en el aire realizaba un corte vertical. Para protegerse el demonio usó sus brazos como defensa, dando como resultado que ambos fueran cortados, pero inmediatamente después Akasa dio un pequeño salto hacia atrás para seguidamente ver cómo las heridas en sus brazos lucían quemaduras que después desaparecieron al recuperar sus brazos. Akasa en ese momento inició con su contraataque donde a una alta velocidad lanzó varios golpes al pelinegro, el cual fue capaz de bloquearlos usando su katana para por último detener un golpe que iba a su rostro, pero esta vez en lugar de usar su katana el Uchiha detuvo el golpe con su mano izquierda. Este acto de parte del cazador dejó algo desconcertado al demonio, el cual con impresión observó cómo el pelinegro había sujetado su mano con tal fuerza que había logrado detener su golpe, y un segundo después logró sentir la fuerza de su mano al ver cómo consiguió destrozar un poco los músculos y huesos de su extremidad. Para no correr el riesgo Akasa inmediatamente retrocedió perdiendo la mano en el proceso. La tercera luna superior se había mostrado sorprendido por la muestra de fuerza que el pelinegro le había mostrado. El demonio regeneró su mano antes de dar un vistazo al cazador nuevamente. Debo admitir que me tomaste desprevenido, pero aún no he visto el rango de tus habilidades. Poniendo una mirada extasiada el demonio regresó al combate. Nuevamente ambos se enfrascaron en una pelea donde varios golpes del demonio eran bloqueados por el pelinegro usando su katana, o bien eran esquivados. La velocidad de ambos aumentó, y lo máximo que podía verse en el área era un rastro de haces de luz rojo-negro que chocaban continuamente. Sasuke aprovechó un descuido del demonio y usó la tercera postura de su respiración. Con ello consiguió asestar varios cortes en las extremidades del demonio que comenzaron a sanar rápidamente. El pelinegro al hacer eso quería distraerlo por un momento mientras preparaba su próximo movimiento. Cuando Akasa vio que el pelinegro había disminuido un poco su velocidad, aprovechó eso para dar un golpe directo al rostro del cazador, aunque en ese momento el demonio fue capaz de percibir que algo estaba mal, debido a que por ese momento el Uchiha se había quedado quieto para recibir el ataque. Eso le hizo activar sus alarmas de que algo no estaba bien, así que cuando el ataque conectó con el objetivo este pudo observar cómo la figura del pelinegro desaparecía. En la espalda del demonio había aparecido Sasuke con su katana que para ese momento estaba siendo envuelta en rayos. El arma del cazador estaba por hacer contacto, pero antes de hacerlo el pelinegro solo pudo ver cómo Akasa esquivaba el ataque girando a su derecha y dando un paso hacia atrás. La katana tan solo propició la creación de un pequeño cráter en el suelo mientras el arma dejaba algunos rastros de electricidad. Maldición, logró esquivar la séptima postura de la respiración del rayo, pensaba Sasuke viendo la hoja de su katana con resignación antes de retroceder para evitar ser golpeado. Esto es interesante, ha pasado un tiempo desde la última vez que me enfrenté a un pilar del rayo, en aquella ocasión se trataba de un sujeto con un buen nivel de combate, explicó Akasa a Uchiha que solo se limitaba a verlo a la distancia. En aquella ocasión no fui capaz de matarlo, el sujeto había perdido una pierna, y cuando iba a terminarlo me arrojó tierra a los ojos y escapó por unos metros. El demonio añadió eso provocando que el pelinegro inmediatamente viniera a su mente
ante el rostro de su abuelo. Al final no lo maté porque el sol estaba por salir, pero nunca más volví a verlo, así que supongo que debió retirarse al perder una pierna o quizá haya muerto por la pérdida de sangre. Akasa terminó de hablar antes de darse cuenta de que el pelinegro estaba mirando al suelo mientras sujetaba con más fuerza su katana. La molestia del pelinegro se podía sentir en el ambiente, el aura del cazador se volvió mucho más agresiva de repente. Akasa solo pudo observar al pelinegro alzar la vista, y en ese momento fue capaz de verlos con claridad. Se trataban de unos brillantes ojos carmesí que resplandecían en la oscuridad de la noche, en ellos se podía ver la ira infundida que tenía el pelinegro viendo. Akasa, lejos de asustarse, sintió un hormigueo que recorrió todo su cuerpo, y en ese momento su sonrisa apareció mientras se colocaba en una posición de pelea. En su mirada podía notarse el éxtasis por sentir el aura que estaba desprendiendo el Uchiha. El demonio dio un fuerte pisotón en el suelo creando un pequeño cráter. Inmediatamente después flexiona sus rodillas un poco, afirmando sus pies en el suelo. Mientras uno de sus brazos era flexionado y el otro era estirado mientras su mano era extendida de manera vertical, muerte destructiva, aguja de brújula. Al decir eso, en el suelo un patrón de luz similar al de un copo de nieve con algunos símbolos extraños se generó en el suelo rodeando al demonio. Sin decir una palabra más, ambos corrieron hacia su oponente. El combate se reanudó con Akasa soltando unos cuantos golpes que eran esquivados por Sasuke, quien a su vez trataba de acertar algún ataque, pero el demonio lograba esquivar sus ataques con bastante habilidad. Sasuke por el momento no quería hacer algo precipitado, sabía que debía examinar el estilo de combate del rival, y sus ojos servían bastante bien para ello, ya que el cazador era capaz de ver los patrones de movimiento de su rival, aunque por ocasiones lograba observar algunas irregularidades que llamaron su atención, aunque por el momento debía centrarse. Respiración de la oscuridad. Segunda postura. Torbellino de la noche eterna. Sasuke con un ágil movimiento soltó el primer corte que iba dirigido a un ataque a distancia que había lanzado Akasa. Una vez destruido el ataque, el pelinegro dirigió su segundo corte al brazo del demonio, el cual fue cortado desde el antebrazo. Y el último corte iba dirigido directo al torso del demonio, pero Akasa logró retroceder evitando ser cortado una segunda vez. El pedazo de extremidad cayó al suelo mientras su dueño retrocedía un par de metros. Al detenerse, el demonio observó de inmediato su herida, ya que podía sentir una fuerte dolor. El ataque del pelinegro le había dejado algo de fuego en la herida, el cual comenzó a consumir lentamente más carne del brazo de Akasa, por lo que, ante este hecho, el demonio con un hábil movimiento con su mano consiguió cortar parte de su brazo. Una vez más un pequeño pedazo del brazo de Akasa caía al suelo, y un segundo después su brazo se regeneraba en su totalidad. ¿Qué rayos sucedió? Pensaba Akasa observando su brazo con cierta duda que se veía reflejada en su mirada desconcertada. Mi brazo no podía regenerarse, ¿acaso el fuego de este tipo tiene esa cualidad? Se cuestionaba a sí mismo antes de voltear a ver al cazador. Con una sonrisa enigmática el demonio comenzaría a hablar: eres alguien bastante interesante, tus habilidades tienen un nivel increíble, lo dijo Akasa con un tono eufórico, conviértete en demonio. Esa declaración causó que el pelinegro mirara al demonio con algo de recelo en sus ojos. Si te conviertes en demonio, tú y yo podríamos combatir por más tiempo, ambos podríamos perfeccionar nuestras técnicas, las llevaríamos a un siguiente nivel. Akasa hizo esta proposición mientras extendía su mano en señal de ofrecimiento. Sasuke miró este gesto con una expresión seria, aunque por dentro las palabras del demonio le habían hecho experimentar un sentimiento de molestia que pocas veces había sido capaz de sentir. No estoy interesado, he pasado por muchas cosas para estar aquí, como para aceptar unirme a quienes me quitaron a mi padre, y que hicieron sufrir a mi amiga. La respuesta de Uchiha vino acompañada de un aumento de su aura de combate, mientras que el demonio bajaba su mano, y un rostro de resignación podía ser visto. En ese caso, te mataré, y después iré por ese mocoso. Él y yo tenemos algo pendiente, solo bastó ese diálogo antes de ponerse en pose de combate nuevamente. Mi mejor opción es mantenerme lo más alejado posible. Si logra cortarme con su fuego tendré que quitarme esa parte, y eso me dejaría indefenso. Fue el último pensamiento de Akasa antes de retomar el combate.
Esta vez en lugar de ir directamente a golpear al pelinegro, el demonio optó por usar su estilo aéreo, donde dando unos cuantos saltos en el aire dio unos golpes, provocando que varias ondas salieran disparadas en contra de Lucia. Este al ver los ataques venir usaría la sexta postura de su respiración, creando un muro de 2 metros de alto que bloqueó todos los ataques del demonio. Mientras el muro seguía levantado, Sasuke metió una de sus manos en su jaori para buscar algo, pero lo que no se esperaba era que cuando el muro se disipó el demonio ya no se encontraba ahí. Los instintos del cazador de inmediato se pusieron en sobrealerta y casi era impactado con una patada de parte de Akasa que ahora estaba en su espalda, pero el pelinegro lograría esquivar el ataque apenas por 2 centímetros. Ante ese hecho el Uchiha retrocedió unos metros para ver a su enemigo de pie mientras lo veía de manera divertida. Este sujeto es más fuerte de lo que pensé, al igual que ese otro maldito, está conteniéndose en la pelea, solo podía pensar en eso antes de ver cómo su oponente volvía a atacarlo, pero esta vez se movía a una gran velocidad hacia él logrando sorprender a Uchiha. Akasa logró asestar varias patadas en el cuerpo del pelinegro que lo sacaron volando unos cuantos metros hasta estrellarse en un árbol cercano. Cuando el demonio se quedó parado, viendo al cazador a la distancia, una sonrisa podía verse en su rostro. Pero la alegría no le duró mucho, ya que casi un par de segundos después un pequeño sonido llamó su atención, y al bajar la mirada en su torso pudo observar un pequeño paquete que estaba pegado. Y antes de que pudiera hacer algo, se produjo una explosión que levantó algo de tierra creando una cortina de polvo. Mientras eso pasaba, Sasuke lograba reincorporarse. Con un paso lento y tocando con su mano izquierda algunas partes de su torso, el cazador podía sentir que tenía algunas costillas rotas, y varios hematomas. Con el dolor que estaba experimentando en ese momento, su respiración se entrecortaba mientras avanzaba a paso lento con su katana en mano, viendo cómo la cortina de polvo se disipaba dejando ver la figura de Akasa bastante lastimada, pues al demonio le hacía falta un brazo y medio torso había desaparecido junto con una parte de la cabeza. Pero cuando el demonio observó al pelinegro acercarse de inmediato se regeneró. Impresionante, eres el primer cazador de demonios que conozco usa un estilo de pelea como el tuyo. Esa pequeña bomba me tomó por sorpresa, no me percaté del momento en que la colocaste, declaró Akasa enérgico con un tono de voz que mostraba cierto respeto por su adversario. Antes de terminar contigo, me gustaría saber tu nombre. Akasa hizo esa petición mientras veía al pelinegro acercarse a paso lento hasta detenerse a 5 metros de distancia. No creo que mi nombre sea importante en este momento, además esto aún no termina, dijo el pelinegro haciendo que la luna superior lo mirara algo confuso, pues no creía que el cazador delante de él pudiese seguir peleando. Sasuke por su parte, con una mirada llena de determinación, calmó su respiración todo lo que pudo para conseguir usar la respiración de concentración total a pleno rendimiento. En este momento se decide todo, si tengo que usar eso entonces está bien. El pelinegro lo meditó unos segundos antes de sujetar su katana con ambas manos. El Uchiha se quedó de pie sujetando su katana firmemente. Su cuerpo algo relajado, y su nivel de ira había disminuido, y el propio Akasa se había dado cuenta al percibir una disminución en su aura. Al principio el demonio lo tomó como una rendición, pero lo que vino después no se lo esperaba. Dando una fuerte exhalación, el pelinegro flexionó un poco sus rodillas. Casi de inmediato podía notarse que la hoja de su katana era envuelta en una especie de fluido de color negro que irradiaba un fuerte calor. La presencia del cazador se volvió de inmediato una tan tranquila, su respiración estaba en completa calma, llegando al punto en que se podía decir que poseía un control perfecto de la técnica de respiración de concentración total. Respiración de la oscuridad. Octava postura. Danza de la noche sempiterna. Akasa logró sentir el cambio de aura del pelinegro. Momentos antes esta irradiaba odio y frustración, pero en ese momento se había convertido en una aura llena de tranquilidad. Casi de inmediato el demonio sintió un escalofrío recorriendo su cuerpo, sus instintos lo estaban alertando de la presencia del pelinegro que supo reconocerlo como un peligro para él. Akasa con miedo no perdió el tiempo, estilo final.
resplandor del metal azul caótico. Al decir eso, el demonio generó una inmensa cantidad de golpes que comenzaron a recorrer toda el área circundante. Sasuke para ese momento podía sentir un ligero alivio al usar la última postura de su respiración. El pelinegro había estado practicando para mejorar su uso, aunque era capaz de usarla, eso no quería decir que podía usarla de manera perfecta. El Uchiha sabía que debía seguir mejorando su uso. Para ese momento el pelinegro fue capaz de esquivar casi todos los ataques a excepción de unos cuantos que alcanzaron a provocar unos cuantos cortes en un brazo, una pierna y el rostro, provocándole una pequeña herida en la mejilla derecha. Pero el cazador, lejos de detenerse, continuó avanzando hacia el demonio, el cual, al observar que su técnica no había asesinado a su oponente, entró en pánico. Akaza se preparó para recibir los ataques del cazador. Sasuke comenzó a arremeter contra el demonio con una inmensa oleada de cortes que venían de todas direcciones, y que la luna superior apenas era capaz de bloquear con sus golpes. Pero para ese momento Akaza podía sentir que cada corte que detenía quemaba la piel que entraba en contacto con la katana, dejando cada herida expuesta sin posibilidad de cerrarse. Mientras Akaza trataba de defenderse, la lluvia de ataques continuó mientras ambos combatientes recorrían parte de la zona donde se encontraban. Pero Sasuke comenzó a sentir que el impulso que le estaba dando usar su postura final estaba decayendo poco a poco. Eso significaba que no duraría mucho haciendo daño al demonio de esa manera, por lo que, decidido a terminar con el combate, el pelinegro haría un rápido movimiento para dar lo que él consideraba el último ataque. Un corte proveniente de la katana de Uchiha se dirigía directo al cuello del demonio, que apenas alcanzaría a retroceder un poco, sintiendo como la katana cortaba parte de su cuello. Inmediatamente Akaza retrocedió más, y sin prestarle atención al pelinegro, este saldría corriendo directo al bosque. En ese momento la luna superior sabía que la herida que había recibido era algo serio. Previamente el pelinegro le había mostrado lo que podía hacer uno de sus ataques en la piel de un demonio. Akaza corrió por entre los árboles sin mirar atrás, ya que su objetivo en ese momento era alejarse del cazador para poder quitarse los fragmentos de cuerpo que estaban siendo calcinados. Una vez que este logró alejarse lo suficiente, rápidamente cortó todos los pedazos de piel que estaban cubiertos de fuego negro. Todos esos restos cayeron al suelo mientras Akaza estaba temblando un poco. ¿Qué fue eso? Ese tipo casi consigue decapitarme, se decía para sí mismo el demonio mientras comenzaba a correr de nueva cuenta ante la preocupación de que el pilar viniese detrás de él. Mientras Akaza escapaba por el bosque, Sasuke se quedó en el campo donde estaba combatiendo hace poco mientras observaba la dirección por la que había escapado el demonio. El rostro del pelinegro se mostraba bastante fatigado, hasta que le fue imposible mantener el equilibrio y cayó sobre una de sus rodillas, usando también su katana para sostenerse. Sabía que usar esa postura sería mucha carga para el cuerpo. Esas palabras eran dichas por Sasuke mientras su respiración se entrecortaba y de un segundo al otro no pudo mantenerse y soltó su katana para caer al suelo desmayado. Lo único que podía verse en ese pequeño campo era la planicie del terreno sobre la que yacía el cazador desmayado, mientras era iluminado levemente por la luz de la luna, y los rastros de la pelea que había tenido hace poco se hacían notar por los cráteres que habían esparcidos por todo el terreno. Fin del capítulo 5. Espero que el vídeo te haya gustado. Si ese fue el caso, me gustaría que dejaras tu me gusta, que eso me ayudaría como un apoyo para continuar. Nos vemos hasta el siguiente vídeo.